Se han notificado en las últimas 24 horas 373 casos nuevos, lo que supone un incremento del 0,17% respecto al día anterior y lo que nos sitúa en una incidencia acumulada de los últimos 14 días del 30 por 100.000 habitantes. Estamos en una situación realmente que está empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero que tenemos que terminar de controlar y que estamos en un riesgo todavía importante de repunte. Yo creo que esto se puede valorar con las informaciones que se han recibido estos últimos 2 o 3 días de algunos otros países. Yo creo que todos hemos oído el rebrote que se ha identificado en Corea del Sur, que si bien es pequeño y está en principio aparentemente en vías de control, sí que es cierto que nos coloca un poco en nuestro sitio en cuanto al pensar que está todo ya ganado. Estamos en muy buena posición, estamos en una situación muy favorable, pero tenemos que seguir teniendo mucho cuidado. Un efecto similar se ha visto en estos últimos días en Alemania, donde ha habido pequeños repuntes durante varios días seguidos, lo cual como mínimo ha inquietado no solo a Alemania, sino también a todos los países de alrededor, incluidos nosotros, porque estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones parecidas a las de Corea o de Alemania. Sabemos que del total de las 19 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, 9 de ellas han tenido menos de 10 casos en estas últimas 24 horas, lo cual es muy importante.